Bien, ingeniero, en esta oportunidad vamos a desarrollar el producto acreditable número 2, con lo que corresponde al diseño de una losa de cimentación. Quien les habla es el alumno Michael Torres Vázquez y vamos a desarrollarlo juntos con mi compañero Vázquez Torres Edward. Bien, en este podemos observar el modelamiento de la edificación en el software de ETABS. De acá es de donde vamos a exportar los datos de las cargas vivas y las cargas muertas al Excel para proceder al respectivo cálculo. Bien, una vez que hemos realizado el procedimiento de exportación, colocamos algunos datos que es necesario, tanto como lo que es el F'C, el F'Y, que es lo que es la resistencia, la afluencia al acero, la resistencia a la compresión del concreto, la sobrecarga, entre otros. Eh, Luego procedemos a verificar las presiones. Podemos observar el cuadro de cargas. Tenemos, como podemos observar en el ETABS, tenemos lo correspondiente a 6 ejes. 6 ejes y 3 columnas por cada eje. Si vamos al Excel, tenemos 18 columnas. Tenemos la numeración, la sección de la columna que va a ser 40 por 40. Tenemos lo que corresponde a las cargas vivas y las cargas muertas. Luego procedemos a lo que es también a calcular el XY y el YY, que corresponde a lo que son eh, para los centros de gravedad. Hemos multiplicado para hallar el XY por el PI. Esto multiplicamos, se hace una multiplicación de la misma manera con el YY por el PI, que va a estar también expresado en toneladas metros. Y para hallar las cargas finales, las cuales nos ayudarán para hallar el centro de gravedad. También acá hacemos la suma y la suma de lo que es las cargas vivas y las cargas muertas acá. Bien, aquí en el siguiente esquema lo hemos sacado de lo que es el ETABS. Como podemos observar, hemos tomado el primer nivel donde está la mayor concentración de peso o de cargas. Podemos observar también el eje de coordenadas, donde está ubicado. Si vamos al ETABS, vemos que se ha ubicado en la columna número 1. Bien, acá tenemos lo que es una planta de la edificación. Podemos observar sus distancias y el número de columnas. Procedemos al cálculo del área de la losa. Colocamos lo que es el LSX, que vendría a ser lo que corresponde. Bien, esto entonces, el LCX, lo que es para la franja, tenemos las distancias, como podemos observar, 5.98 y 4.02. Tenemos lo que corresponde al área de la losa también, el total en metros cuadrados, en X, que tenemos 10.40, y en Y, que vendría a ser la distancia de acá y todas las que corresponden a esa dirección. Bien, entonces, luego procedemos a lo que es el cálculo de la presión neta. Hemos asumido el QSUN, tanto en lo que corresponde a los datos iniciales, que vendrían a ser lo que es la sobrecarga, la profundidad de desplante, y calculamos en toneladas para trabajarlo, toneladas metro cuadrado. Luego de eso calculamos las presiones que están por debajo de los puntos permisibles. ¿Cómo lo hacemos? Con la siguiente fórmula, lo que es XY por PI igual para Y por PI también. Lo que es el X, podemos observar, y para Y. ¿Para qué hacemos esto? Para hallar la excentricidad.
tanto en X y en Y. Acá podemos observar. Luego, calculamos el Q con la siguiente fórmula. Ya que el peso último sobre A, tanto también lo que es el momento momento Y en X sobre la inercia en y el momento en X en Y sobre la inercia en X. Tenemos el P último, que vendría a ser 970.83. Sacamos de lo que corresponde acá, sumamos la carga, las dos cargas acá, esta con esta, y obtenemos que es 970.83. Para hallar la inercia en X, tenemos la fórmula que es B por L al cubo sobre 12. Encontramos, con fórmula calculamos, tanto para la inercia en Y también, que la fórmula es L sobre B al cubo sobre 12. Hallamos la inercia en Y. Ahora, tenemos el momento en X, tenemos que es el P último, esto multiplicado por la excentricidad en X. Como podemos observar, tenemos acá el P último sobre la excentricidad en Y. De la misma manera, para la excentricidad en el momento en Y, tenemos que es el P último por la excentricidad en X. Todo esto está expresado en toneladas metros, donde hallamos el Q con la fórmula de acá, como podemos observar, nada más que es el P último multiplicado por 100 para realizar el cálculo. También acá lo que es el momento en X sobre la inercia en Y, como podemos observar acá, los momentos. El X y el Y son las coordenadas de los puntos para verificar y hallar las presiones en cada punto. Esto, el X y el Y. Ahora, tenemos los puntos A, B, C ordenados, como podemos observar en la planta, tenemos cada uno de los puntos A, B, C, D que están ubicados en las columnas, con su respectivo orden. Tenemos el... Bien, ya, entonces, tenemos los puntos, tenemos lo que es sus coordenadas también, sus coordenadas en X, tenemos las coordenadas en Y, para encontrar lo que es la presión, que está en toneladas metros cuadrados. Como podemos observar, tenemos la suma de cada uno de ellos, tanto de lo que es el PO sobre el área y así sucesivamente. Ahora procedemos a la verificación en lo que corresponde para el- la presión máxima con lo que corresponde al Q admisible, el cual lo hemos asumido. ¿Para qué? Para encontrar la presión máxima. Tenemos que la presión máxima es 4.853 toneladas metro cuadrado. Ahora, procedemos al cálculo del factor de modificación de la carga, que lo vamos a explicar de la siguiente manera. Tenemos lo que es la primera franja, que se encuentra en esta parte. Entonces, tenemos el Q promedio, que lo está tomando de los extremos, en los extremos, que sería 4.190 y 4.853, donde son los valores máximos. Sacamos el promedio. Tenemos el B, que sería el ancho de la franja. ¿Cómo calculamos la franja? Vamos a la losa, sabemos que es el 5.98 que se toma entre eje y eje de columna dividido entre 2 y a la vez sumamos lo que falta de la otra columna, el eje, que en este caso sería 0.20. Vamos al cálculo, el B, como podemos observar, se ha dividido entre 2 y se ha sumado. Tenemos la longitud de la franja también, vamos a lo que corresponde al plano, tenemos 21.45.
Ahora tenemos el peso de cada uno de los puntos, que es de la 1, 4, 7, 10, 16, que se encuentran en esta parte, 1, 4, 7, 10, 13 y 16. Eso corresponde a lo que es las cargas. Tenemos la sumatoria de cada una de las cargas. Tenemos el R, que vendría a ser la suma del Q promedio por la distancia de B por L. Sacamos el P promedio, con lo que corresponde a la sumatoria de cada una de las cargas, eh, sumado por el R y dividido entre 2. Ahora, el Q modificado, ¿cómo calculamos? El P promedio dividido de la longitud. Ahora sí encontramos lo que es el, el factor que hemos modificado, que nos daría 1.02, y lo hallamos de la sumatoria, perdón, sí, dividimos la sumatoria de cada una de las cargas entre el P promedio. Y así para cada una de las franjas tenemos la franja 1, franja 2 y así sucesivamente vamos a calcular para cada una de ellos. Ahora procedemos a lo que es el cálculo de cortantes y de momentos. Tenemos lo que es la franja 1, tenemos el modificado. Ahora tenemos, por ejemplo, lo que es la franja número 1 como ejemplo. Ya, entonces para el cálculo de lo que es cortantes y momentos, tenemos ya el Q modificado, que está aquí, y también vamos a utilizar el factor de corrección, y lo realizamos de la siguiente manera. Tenemos cada una de los P, que serían las cargas que están en esta parte, lo que es 1, 4, 7, 10, 13 y 16. Tenemos sus respectivas cargas, y tenemos el factor de corrección también, que es 1.02, lo que corresponde al de acá. Ya, una vez que sacamos esto, sacamos el P modificado, y estas cargas lo ingresamos al SAP para sacar el diagrama de cortantes y de momentos, donde el X1 vendría a ser la distancia entre el P modificado, entre el Q modificado. El X2 ya vendría a ser la suma del primero con el, con el segundo, y también dividido ya entre el Q modificado. Y así sucesivamente vamos con el X3, ya le vamos agregando, sumando y dividiendo entre el Q modificado. El mismo procedimiento llevamos para la franja 2, franja 3 y así sucesivamente. Como podemos observar, tenemos la franja 6, franja 7, franja 8. Ahora voy a dar pase a mi compañero para que siga con la exposición. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, mi nombre es Vázquez Torres Eduard y en este momento haremos el cálculo del peralte de la losa y la verificación del corte y funcionamiento. Bueno, para el cálculo de la losa podemos hacer un cálculo manual o asumir datos para el peralte de la losa y el peralte efectivo. En este caso vamos a calcular el alto de la losa como un 0.6, que es uno de los más comunes, el D, que es el peralte efectivo, y B, que es el ancho de franja. ¿Cómo elegimos el ancho de franja o cuál franja de todas las estudiadas vamos a elegir? En este caso utilizaremos la franja con mayor fuerza cortante, que es la franja GHI, que tiene una fuerza de cortante mayor a todas las anteriores, que se puede ver en el cuadro siguiente.
Una vez tenido ese conocimiento, vamos a proceder al cálculo de las cortantes. Elegimos la franja, como ya había mencionado, los momentos y las cargas que tenemos en esa franja y aplicamos la siguiente fórmula. El 1.55, que es la mayoración de toda la carga, multiplicamos por el 2078, que es la carga distribuida en promedio, que es la puntual, y luego tenemos los otros valores de 5,98, que viene a representar la distancia entre ejes de la columna, el 4,55, que viene a representar la carga de la derecha, y el 4,6, que es la longitud de toda la franja. Aplicando la fórmula tenemos un valor de 20,96. Ahora, para el cálculo general o para la comparación de valores tenemos un phi de la cortante, que es la fórmula que nos da el reglamento, donde 100 viene a ser el valor de 1 metro, o sea, el cálculo de toda la cortante por 1 metro de, la, de toda la carga, y el 60, que viene a ser el peralte de toda la losa. Entonces tenemos un valor de 39,17. Al momento de hacer la comparación, observamos que la cortante por fórmula nos da un mayor valor al de la cortante de toda la losa. Entonces quiere decir que nuestro cálculo o la verificación por funcionamiento es la correcta. Ahora, tenemos la verificación por funcionamiento en concreto, que viene a ser P, que es la carga o el momento, la carga de toda la losa o de toda la franja, y PU, que es el momento mayorado por el valor de 1.55, que tenemos un valor de 170,53. Y ahora tenemos la amplificación también de la longitud de la franja, que multiplicamos por el mismo valor de amplificación de 1.55, tenemos un valor de 6,52. Ahora, vamos a analizar la carga actuante, la cortante, en toda la franja a una distancia de 10 medios de la cara de la columna de la franja en estudio, donde tenemos las dimensiones de la columna, el B y el T, donde T es el ancho de la columna, y también tenemos los esfuerzos últimos. Ahora, promediamos los funcionamientos, los perímetros y las áreas del área de funcionamiento, donde el perímetro viene dado por la siguiente fórmula: 2 por D de T más D, más el doble de B menos D, que ya son los datos que habíamos obtenido. Y el área tributaria del área funcionada viene a ser el T más D por el B más D, donde los valores nos dan los siguientes. En el primer punto del perímetro es de 360 centímetros y el área es de 0,81. Ahora determinamos el corte actuante por funcionamiento en la columna más cargada, donde es el PDU, que es el valor más alto de la carga, y el esfuerzo último que habíamos encontrado por el área funcionada. Nos da un valor de una cortante de 165,24. Ahora, corte del funcionamiento tomado por el concreto, donde aplicaremos las fórmulas dadas por el reglamento, que tienen que necesitamos los valores de F'C, el B sub 0 y el D. Y tenemos un valor de 4,25 y el otro valor de 2,86. Se elegiría el menor para que tenemos un valor de 2,86, ahí está concatenado, y luego, por tanto, calculamos el valor último o el valor de cortante absorbido por el concreto, que viene a ser el funcionamiento o la carga encontrada anteriormente, que es la carga actuada, y la carga obtenida de la cortante multiplicada por un valor de 0,85, que es el valor de amplificación brindada por el reglamento, donde obtenemos un valor o la comparación de valores nos brinda que los valores obtenidos sí cumplen. Y por último, tenemos el cálculo de los refuerzos. Para esto vamos a utilizar la franja número 1, donde tenemos los momentos superiores y los momentos inferiores. Así también tenemos el ancho, el peralte y el peralte efectivo de 319 centímetros, 50 centímetros y 60 centímetros.
Aplicando los momentos, tenemos un momento superior de 28.1 y empezamos a hacer los conocimientos ya obtenidos, que es el área de acero y el factor de A. Por tanteo o por interacción, obtenemos que debemos usar un valor de 34,45 centímetros, pero como ese valor es menor al acero mínimo, utilizaremos el acero mínimo. Y para este caso sería varillas de 5 octavos, o el diámetro de la varilla igual a 5 octavos. Como tenemos un número de varillas de 17 y el espaciamiento saldrá de 19 centímetros. Entonces se dice que vamos a usar 17 aceros de 5 octavos cada 20 centímetros. Para el esfuerzo inferior va a ser el mismo procedimiento. Tenemos el valor inferior máximo y aplicamos las fórmulas para interacción del acero mínimo y el valor de A. Hacemos los valores de interacción y obtenemos un acero de 34,45. Como esto también nos ha dado un valor menor al acero mínimo, utilizaremos el acero mínimo. Y nos da unos aceros de 5 octavos, al igual que en la franja superior. Ahora, en la franja 2, el procedimiento va a ser el mismo y así consecutivamente en todas las franjas hasta obtener el valor de todas las varillas, donde una de las características principales es que se ha obtenido en cada una de las franjas aceros de 5 octavos a un espaciamiento de 20 centímetros. Eso es todo. Muchas gracias.